En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, la cual ha sido publicada recientemente el 29 de abril pasado. Aprueba un documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición COVID-19. Estos lineamientos se aplican a todos los centros de trabajo del sector económico productivo, públicos y privados, para dar inicio a sus actividades. La implementación de la disposición normativa debe ser asumida en su integridad por el empleador, como parte del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Dentro de sus lineamientos preliminares tenemos que previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad de salud en el trabajo, en todo centro laboral, por lo cual sí o sí se debe elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. La estructura de este plan se puede apreciar en el anexo número 4 del referido documento. Este plan debe ser remitido al Comité de Seguridad de Salud del Trabajo o al supervisor de Seguridad y Salud a cargo que corresponda, ¿no? Para su aprobación máximo en 48 horas. El plan debe incluir las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de las disposiciones. Además, debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición al COVID-19, que puede ser muy alto, mediano o bajo, las características de prevención y control por el riesgo de exposición. El plan debe incluir las actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos. Además, el plan debe especificar el número de trabajadores en riesgo de exposición al COVID-19 en el puesto de trabajo, el cual podrá ser muy alto, mediano o bajo. Las características de vigilancia, prevención y control por el riesgo de exposición. El plan además deberá ser accesible a las entidades de fiscalización como su salud, SUNAFIL, entre otras, para las acciones de su competencia. Para ello, el Ministerio de Salud establecerá los accesos correspondientes. También debe entenderse que todo plan que es recibido por estas instancias va a constituir un instrumento que va a permitir posteriormente una verificación ex post de su cumplimiento. Además, este documento establece lineamientos específicos que son de obligatorio cumplimiento. Tenemos el lineamiento número 1 acerca de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En este se deben asegurar que las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo según las características del lugar y el tipo de trabajo que se realiza. En el lineamiento 2 habla acerca de la evaluación y condición de salud del trabajador previo al reingreso al centro de trabajo. En este caso, hace referencia al profesional de salud del centro laboral, el cual deberá gestionar y ejecutar los siguientes pasos. Primero, identificar el riesgo de exposición de cada trabajador. Aplicar una ficha a cada trabajador de los síntomas del COVID, así como controlar la temperatura corporal al momento del ingreso al trabajo. Aplicar también pruebas para poder determinar COVID-19 a todos los trabajadores, y esta aplicación es de manera periódica y debe encontrarse este procedimiento dentro del plan para la vigilancia, control y prevención del COVID en el trabajo. Todos estos costos son asumidos íntegramente por el empleador. Además de identificarse un caso sospechoso de un trabajador con un riesgo bajo, se deberá proceder con las siguientes medidas. Aplicar la ficha de descarte, la ficha epidemiológica del COVID-19, aplicar la prueba molecular o la serológica, identificar también los contactos en el domicilio del trabajador y comunicar a la autoridad de salud
de su jurisdicción para el seguimiento de los casos correspondientes. Además, se debe realizar un seguimiento clínico a distancia de manera diaria del trabajador que ha sido identificado con casos sospechosos. En los casos confirmados posterior a cumplir los 14 días de aislamiento y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de salud de su centro laboral, realiza la evaluación clínica respectiva para el retorno al trabajo. Como lineamiento 3 tenemos el lavado y desinfección de las manos, que es de carácter obligatorio. En este caso, el empleador tiene que asegurar la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de manos, y por lo menos uno de ellos debe estar ubicado en el ingreso del centro laboral. En el lineamiento 4 se habla acerca de la sensibilización de la prevención y contagio en el centro de trabajo. En este caso, el profesional de salud tiene que realizar actividades para sensibilizar a los trabajadores, como por ejemplo exponer la información sobre el coronavirus, las medidas de protección laboral, mediante carteles publicados en lugares visibles dentro del ambiente laboral. También puede exponer la importancia del lavado de manos, como cubrirse la boca al toser, el uso de la mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral, sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente alguno de los síntomas y educar de manera permanente en medidas preventivas. Como quinto lineamiento tenemos las medidas de aplicación colectiva. En este punto se mencionan que los ambientes deben estar adecuadamente ventilados. Además, hay una distancia de 1 metro que debe respetarse entre cada trabajador. Se establece que las reuniones de trabajo, como las capacitaciones, deben ser preferiblemente de manera virtual mediante la duración del estado de emergencia nacional. La desinfección del calzado antes del ingreso a las áreas comunes del centro de trabajo debe ser obligatoria. Establece también que los puntos estratégicos para el acopio de equipo de protección del personal usado debe estar completamente definidos. Como sexto lineamiento menciona las medidas de protección personal. El empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal y obligatoria, en coordinación con lo que determina el profesional de salud del centro de trabajo. Y como último lineamiento, el lineamiento 7, se encuentra la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador tiene que realizar la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. Se debe controlar su temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar y finalizar la jornada laboral. El profesional de salud es responsable de realizar la toma del registro de temperatura de cada trabajador. En el caso de los puestos de trabajo que tienen un alto riesgo de exposición, la medición de temperatura se tiene que realizar al inicio, a la mitad y al final de la jornada. En el plan de prevención también deberán ser consideradas las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna discapacidad. En caso de presentarse algún brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria tiene que comunicar de forma inmediata a la SUNAFIL a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Inspección del Trabajo y sus modificaciones sobre el cierre y la paralización inmediata de labores. Tenemos también unas consideraciones previas que se tienen que tener en cuenta respecto al regreso del trabajo, las cuales se debe aplicar antes del inicio de la actividad todos los lineamientos señalados, tanto los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores como los lineamientos específicos. Se establece también el proceso de regreso al trabajo de los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan síntomas del COVID, ni fueron casos sospechosos o positivos del COVID-19. Respecto a la reincorporación al trabajo,
Se hace referencia a los casos leves que se reincorporan en 14 días calendario después de haber ingresado al aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos son 14 días calendario después de la alta clínica. Asimismo, durante su jornada laboral recibe un monitoreo de síntomas del COVID-19 por 14 días calendario. El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la posibilidad de realizar el trabajo remoto como una primera opción. De ser necesario su trabajo de manera presencial, deberá usar un equipo de protección respiratoria según el puesto de trabajo durante su jornada. Además, recibe un monitoreo de síntomas del COVID-19 por 14 días calendario y será ubicado en un lugar de trabajo no asignado. Dentro de las consideraciones que debemos tener en cuenta durante la actividad laboral se encuentran la revisión y reforzamiento, procedimiento de trabajo con riesgo crítico. Quiere decir que aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad de generar una causa directa en la salud del trabajador, el empleador deberá brindar la atención, autorización y reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena. Respecto al reingreso o reincorporación del trabajador con factores de riesgo para el COVID, se deben considerar dentro de un grupo de trabajadores que presentan factores de riesgo para el COVID-19 las siguientes personas. Por ejemplo, los mayores de 60 años, los que padezcan de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Para todos esos trabajadores contemplados en una lista específica y también los que el médico del centro laboral determine, se debe mantener una cuarentena domiciliaria, según lo establecido por la normativa vigente.